Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien en este caluroso día que veo aquí el computador que me dice que tiene 27 grados, ¿ya? Estimados amigos, hoy día, como buen día lunes, empezamos con una clase, podríamos decir que de mecánica básica, entre comillas, ¿cierto? Pero en el que ahondamos, ¿cierto?, en el funcionamiento de la motocicleta. Recuerden que vamos a estar revisando este tema hoy y mañana, lunes y martes, funcionamiento de la motocicleta. ¿Y qué vamos a aprender en esta clase? Dice que en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. De eso trata el temario en general, ¿ya? Em, También debemos entender que quizás no vamos a tocar todos los temas en este ciclo, porque dependiendo de la semana es que vamos variando algunos temas. Algunos temas se repiten y otros temas van variando semana con semana. Así que si usted ya vio la clase de la semana pasada, esta clase igualmente puede encontrar cosas nuevas. Ya también algunas cosas que se van repitiendo, que son las principales, ¿cierto? Pero con otros matices, con otras informaciones que le pueden resultar de mucha ayuda para su examen teórico. ¿Ya? Recuerden siempre que una clase práctica no va a reemplazar nunca, perdón, que una clase teórica no va a reemplazar nunca a una clase práctica. ¿Ya? Por lo tanto, si pueden tomar un curso, una clínica de moto por ahí en un ambiente controlado con un buen instructor, tómenlo, ¿ya? A veces uno piensa que es un poco caro de repente tomar alguna clase, etcétera, pero la verdad es que todo lo que sea aprender y sobre todo si me sirve para, por ejemplo, evitar accidentes, tómenlo más como una inversión que como un gasto. Entonces se dice que en esta unidad aprenderemos. En esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, ya, pero eso ya lo leímos, ¿cierto? Entonces vamos a seguir más abajo. ¿Ya? Entonces, lo primero que me empieza a hablar acá, me empieza a hablar de el chasis, ¿ya? ¿Qué es el chasis? El chasis es la base, es el esqueleto de la motocicleta, como lo dice acá. Y no solo de la moto, sino que de los automóviles también tienen chasis, los camiones tienen chasis, las micros tienen chasis. El chasis es la base de los vehículos, es donde se montan, ¿cierto? El resto de los órganos que hacen posible que este vehículo se pueda mover, conducir y que sea como lo conocemos nosotros. Entonces, el chasis, ¿cierto? O bastidor, aparte de ser el esqueleto, de ser la base, tiene una función muy importante y que es poder identificar a este vehículo. Si yo saco un estanque, por ejemplo, y el estanque por algún motivo se pierde, no tengo cómo identificar de dónde viene ese estanque en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, si a mí se me pierde el chasis de la moto y está perdido 10 años, ¿cierto? Y alguien ve que está el chasis en cierta parte, ¿cierto? Y ve el número de chasis, ese número de chasis va a estar asociado a la patente. El número de chasis en el fondo es como es como el root de nosotros, ¿ya? Es totalmente intransferible, ¿ya? Y va a permitir que esta moto se puede identificar en cualquier lugar, ya sea en este país o en otro país. En cambio, las patentes, por ejemplo, son solamente para el país donde están, ¿cierto? Para el lugar donde están. En cambio, los números de chasis vienen desde la fábrica y deben morir, ¿cierto? Con la moto, ¿ya? ¿Por qué? Porque el número de root, ¿cierto? Es el número de root de la moto, ¿ya? Ese número de chasis tiene 17 dígitos alfanuméricos, es decir, que se mezclan letras con números y están en esta zona, ¿ya? En esta zona de acá. En esta zona, ¿cierto? Vamos a encontrar estampado como tallado, por decirlo así, ¿cierto? De forma muy profesional, los números, ¿cierto? Identificatorios de nuestra moto, ¿ya? Por eso es importante que si nosotros vamos a comprar una moto,
nos fijemos siempre en esta parte. Aquí es donde va la dirección delantera, ¿ya? Esto se llama cabezal de dirección. En esta zona, ¿cierto? Va a estar inscrito el número de chasis, ¿ya? 17 números, es un código, bueno, números y letras, ¿cierto? Por eso decimos que es un código alfanumérico, ¿ya? Entonces, al chasis se le agrega, obviamente, la suspensión. Para el caso de las motos, la suspensión delantera normalmente son horquillas, ¿cierto? Con telescópicas. Es una horquilla con telescópicas. Y la suspensión trasera es un basculante normalmente con una suspensión monochoc, ¿ya? O tradicional en la que en vez de tener solo un elemento, ¿cierto? Unido todo como un amortiguador en central, ¿cierto? Que es el caso de los monochoc, vamos a tener un lado de rueda, que esto es más como una suspensión más tradicional, más antigua. Normalmente las motos vintage, por ejemplo, ahora en la actualidad hay motos nuevas que salen con modelos vintage, ¿cierto? Por ejemplo, las Royal Enfield, ¿ya? A esas les vamos a encontrar este tipo de suspensiones que va una por cada lado y no lleva el monochoque que llevan muchas de las motos más, con construcción más moderna, por decirlo así. Porque recuerden que tenemos Royal Enfield que son 2024, pero con un look antiguo, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿cierto? Tenemos el funcionamiento de nuestras amortiguaciones y suspensiones, ¿ya? Aquí un alcance un poco técnico, ¿cierto? En el que tenemos que entender que lo que normalmente le llamamos amortiguación solamente o suspensión solamente, en realidad son dos partes, ¿ya? Una es amortiguación y la otra es suspensión. La suspensión es lo que le da la altura a nuestra moto y tiene que ver principalmente con un elemento elástico. Este elemento elástico normalmente es este espiral, este fierro torcido hacia arriba, que cuando tú te subes a la moto se comprime y cuando te bajas se estira y cuando pasa por un hoyo o una imperfección del camino, ¿cierto? También hace esto, ¿ya? Eso en ambos casos, ¿cierto? En la suspensión delantera y trasera, normalmente la hace un resorte de tipo espiral, ¿ya? Que permite que esto se pueda deformar y mantener una posición, ¿cierto? O una altura estándar. Pero este, ¿cierto? Que se comprime cada vez que sea necesario, tiene el problema de que se comprime, se estira y luego se vuelve a comprimir, se vuelve a estirar, se vuelve a comprimir, se vuelve a estirar, ¿ya? Ese problema tiene este sistema. Y ese problema se controla agregando un amortiguador, ¿ya? Podríamos decir que es un amortiguador de oscilaciones. ¿Ya? También sirve para absorber el impacto. ¿Ya? Pero en ese caso es una especie de bombín, imagínense un bombín, ¿cierto? Que uno infla la bicicleta, ya es algo muy parecido a eso, pero en el caso del bombín, digamos, lo que se mueve es solo aire. En el caso del amortiguador, internamente se mueve un aceite que está pasando de una cámara a otra. Ahora, ¿por qué les explico esto? Este amortiguador permite que las oscilaciones de la suspensión, del elemento elástico, del fierro que está, ¿cierto?, enrollado, enroscado para formar una espiral, disminuyan. ¿Por qué? Porque este amortiguador, al tener que hacer que el aceite pase de una cámara a la otra cuando se está moviendo hacia arriba o hacia abajo, le genera una resistencia. Y en conjunto, estos dos elementos hacen que la moto sea más confortable, pero por sobre todo más estable y más segura para la conducción. ¿Ya? Es súper importante este tema. ¿Ya? Entonces tenemos la horquilla. En la horquilla no vamos a ver el espiral porque va por dentro. ¿Ya? Y en el brazo basculante, ¿cierto? Vamos a tener normalmente este shock, ¿cierto? En que sí vamos a ver este espiral porque va por fuera, ¿ya? Importantísimo este tema. Pero si bien es cierto, yo les estoy explicando ahora el funcionamiento, lo que a mí más me interesa que entiendan,
¿cierto? Porque ustedes van a ser conductores, quizás algunos de ustedes son mecánicos, les gusta la mecánica, pero en resumidas cuentas, esta clase está orientada a la conducción. Por lo tanto, de esto, ¿qué me importa a mí para la conducción? Bueno, principalmente que estos sistemas, tanto el delantero como el trasero, no tengan fugas, no presenten humedad de aceite por fuera, ¿ya? ¿A dónde quiero llegar con esto? Usted tiene que inspeccionar tanto su suspensión delantera como su suspensión trasera y fijarse en que no exista eh, líquidos, ¿cierto? Que estén saliendo desde las suspensiones, porque lo único que puede salir de dentro de la suspensión es aceite. Y si vas perdiendo aceite, con el tiempo te vas a quedar con muy poco aceite y además de eso, ¿cierto? No sería nada que se perdiera el aceite y ya. Vas a tener el problema de que la conducción se va a ir empeorando cada vez más. Por lo tanto, va a llegar un momento y más encima, como va a ser paulatino, no te vas a dar cuenta en que la estabilidad de la motocicleta va a estar comprometida producto de la pérdida de aceite. Ahora, más grave aún es cuando la pérdida es relativamente grande o cuando ya empezó la pérdida, puede pasar de que se salga un chorro de aceite por una telescópica, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa si esto pasa? Bueno, el aceite, su nombre lo dice, genera cierta disminución de la fricción. Por lo tanto, si este aceite cae en los neumáticos o cae en los frenos, voy a tener problemas de que la moto se puede resbalar y me puedo caer, o el aceite puede caer al piso y puede ser un problema para otra persona que esté ocupando la vía, para otro motociclista, por ejemplo, ¿cierto? O para otro automovilista que vaya a frenar, hay aceite de nuestra suspensión y el vehículo se pierde el control, ¿cierto? Va a ser nuestra culpa. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cualquier fuga, cualquier signo, ¿cierto?, de deterioro del sello de las telescópicas, se debe hacer una mantención. No quiere decir que tengas que cambiar la telescópica completa. Las telescópicas se desarman, se le cambian los sellos, se vuelven a armar y quedan súper bien para mucho tiempo más. Obviamente, si las condiciones de las telescópicas son las eh, necesarias, ¿cierto? Son las idóneas para poder hacer la reconstrucción. ¿Y a qué me refiero con eso? Que la telescópica, el fierro de la telescópica, el metal de la telescópica, no presente daños, ¿ya? Sino que solamente los daños sean en los sellos que sí se pueden cambiar, ¿ya? Si por ejemplo las barras, ¿cierto? Están súper rayadas, obviamente eso mismo va a hacer que los sellos se rompan, por lo tanto yo voy a tener que hacer más que cambiar solo los sellos. O si están torcidas también pueden tener problemas, ¿ya? Pero lo importante es que sepan que para la mayoría de los casos, con un mantenimiento sencillo de cambiar los sellos, estamos ok y estamos súper bien, ¿ya? Importante, dice. Siempre verifique que la amortiguación no tenga fugas de líquidos. Al tener mal el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta. Entonces, queridos amigos, es muy importante. ¿Por qué? Porque si la suspensión está mal, si le falta aceite, si tiene una fuga, puede provocar accidentes graves, incluso con consecuencias fatales, ¿ya? Así que cuiden mucho siempre sus suspensiones. Y acá hay otro punto importante. Dice, para regular el peso del conductor debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación. ¿Qué significa eso? Eso significa que los amortiguadores, tanto delanteros como traseros, los traseros casi siempre se pueden regular, ¿ya? Los delanteros no tanto, pero sí hay algunos que también traen regulaciones. Si tú vas a regular, si vas a configurar una suspensión, ojalá que sepas lo que estás haciendo. Si tú no tienes idea de lo que estás haciendo, entonces que lo haga o pide ayuda a una persona que entienda lo que está haciendo, ya sea
un técnico calificado o una persona que realmente entienda lo que estás haciendo, ¿ya? Lo ideal sería que fuera alguien que pudiera certificar, ¿cierto?, que sus conocimientos son reales y son válidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si queda mal la suspensión, también la moto se vuelve más insegura, ¿ya? Y ahora vamos a hablar acerca de nuestro querido, ¿cierto?, corazón de la moto, y podríamos decir que el corazón de cualquier vehículo, que es el motor. Sin motor, el auto, la moto, no vale nada, ¿cierto? Baja considerablemente su valor. ¿Por qué? Porque el motor, o sea, porque el vehículo sin corazón, sin motor, ¿cierto? No puede cumplir su principal función, que es desplazarse. Ahora, en el caso de las motos, perdón, en el caso de las motos, encontramos dos tipos de motores importantes, ¿ya? Dos tipos de motores, dos clases de motores. El primero es un motor de dos tiempos. El segundo es un motor de cuatro tiempos. ¿Cuál es el más utilizado en la actualidad? Por supuesto que el motor de cuatro tiempos. ¿Por qué? Porque los motores de dos tiempos son altamente contaminantes, porque queman aceite y combustible para generar su normal funcionamiento. Entonces, estos motores, ¿se utilizaron en motos alguna vez? Claro que sí, y todavía se utilizan, pero muy poco. ¿Qué tipo de motos? Principalmente motos destinadas, ¿cierto?, a la entretención, ¿cierto? Motos, como tiene un nombre, recreativas, ¿ya? Y motos de competición, ¿ya? O de deporte. Por ejemplo, estas motos que van sorteando obstáculos, ¿cierto? Que van subiendo, van lentito y van subiendo unos obstáculos así bien empinados, que eso se llama trial, ¿cierto? Motos para trial. Esas motos, ¿cierto? Pueden traer todavía motores de dos tiempos, pero no son motos para andar en la calle. Ahora, las motos que han visto estos pilotos que saltan en el aire, hacen un truco y caen en la moto, ya, eso se llama freestyle o moto freestyle, ¿ya? Esas motos también por lo general son de dos tiempos. ¿Por qué? Porque una configuración, es una configuración de motor, ¿cierto? Mucho más reactiva, mucho más explosiva. Libera el power, libera la energía de forma instantánea, o por lo menos mucho más instantánea que un motor de cuatro tiempos. Se dice que los motores de dos tiempos son más inquietos también, porque como que uno los toca y la moto sale disparada, ¿cierto? Entonces, claro que en ese tipo de motos todavía quizás hay marcas que están fabricando motores de dos tiempos, pero son muy, muy poquitas. En la vía pública, en la calle, que es lo que a nosotros nos importa, prácticamente las motos de dos tiempos no existen, ¿ya? Las que andan por ahí son motos que quedaron, ¿cierto?, de hace mucho tiempo atrás. eh, no sé cuándo habrá salido la última, ¿ya? Pero por lo menos a gran escala, ¿cierto? O que hubiera todo el tiempo ya hace muchos años atrás, ¿ya? En la actualidad, para andar por la vía pública, cuatro tiempos predomina por muy, 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 muy lejos, ¿ya? Entonces, tenemos que entender ahora por qué hay motores de dos tiempos y hay motores de cuánto tiempo, ¿ya? O por qué en realidad se dejaban de utilizar los motores de dos tiempos, a gran escala por lo menos. Porque los motores de dos tiempos son altamente contaminantes, como ya había dicho. En cambio, los motores de cuatro tiempos contaminan mucho menos porque el motor de cuatro tiempos tiene completamente separado el aceite del combustible. Caso que en el de dos tiempos el aceite y el combustible debe ser mezclado para luego ser quemado todo junto y se lubrica
de esa misma forma. Se lubrica del mismo combustible, ¿cierto? Que está pasando por dentro del motor y que se está quemando. En cambio, en el motor de cuatro tiempos, el lubricante está circulando por un lado y el combustible está pasando por otro lado, quemándose y saliendo por otro lado. La idea en el motor de cuatro tiempos es que no se junten. ¿Puede ser que se junten en algún momento y que el motor de cuatro tiempos también quema aceite? Claro que sí, pero eso es un defecto. Ahí el motor está malo, hay que repararlo, ¿ya? Y de hecho ahí normalmente esa falla es relativamente grave porque tiene que ver con el conjunto móvil del motor, con los anillos, con el pistón, etcétera, ¿ya? Ahora, ¿por qué reciben el nombre de dos tiempos y por qué reciben el nombre de cuatro tiempos? Principalmente porque en el motor de dos tiempos, para completar un ciclo completo de trabajo, es decir, desde una explosión hasta otra explosión, solamente hay dos viajes. Es decir, explosión, ¿cierto? De abajo para arriba, escape y sería, ¿ya? En realidad, bota el escape por abajo. Pero en el fondo, lo que quiero que me entiendan es que el pistón tiene que bajar y subir, ¿cierto? Es decir, hacer dos viajes, uno para abajo y uno para arriba, para que haya una chispa. Ese es el de dos tiempos. Por lo tanto, cada vez que el pistón llega arriba, hay una chispa, una explosión y un impulso. En cambio, si yo tomo estos dos, ¿cierto? O sea, perdón, si yo veo el motor de cuatro tiempos, el motor de cuatro tiempos necesita admitir aire, comprimir el aire y el combustible, hacer la explosión y después hacer el escape. Eso es admisión, compresión, trabajo y escape, ¿ya? O admisión, compresión, fuego, chispa, ¿cierto? Y luego escape. Entonces, ¿cuántas veces viajó ahora? Viajó cuatro veces, pero eso es un motor de cuatro tiempos, ¿ya? Esa es por lo menos la forma que yo tengo de explicarlo, ¿ya? Los dos son motores, los dos tienen pistones, los dos tienen cilindros, podríamos decir, pero por ejemplo los dos no tienen válvulas, solo el de cuatro tiempos tiene válvula y el de dos tiempos tiene unos hoyitos, ¿cierto? Que se llaman lumbreras, pero eso ya es muy técnico. Lo que más yo quiero que ustedes me entiendan es que los motores de dos tiempos son contaminantes y los motores de cuatro tiempos son menos contaminantes por el tema del aceite, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquito acerca del sistema de lubricación. ¿Qué es lubricar? Lubricar es eliminar el roce o disminuirlo al menos, ¿ya? Disminuir el roce, disminuir el arrastre, ¿ya? Permitir que dos superficies se rocen con el menor esfuerzo posible, ¿ya? Entonces, para empezar, cuando hablamos de sistema de lubricación, estamos hablando de aceite. El aceite lo que hace es hacer que el motor sea o ande, ¿cierto? Más suave. Si yo tengo un motor funcionando sin aceite, les podría decir que me va a durar con suerte, yo creo que con suerte, andando así de corrido, digamos, unos 2 o 3 kilómetros, ¿ya? Con suerte. Cuando el motor, con un motor sin aceite y dependiendo del motor también, ¿ya? 2 o 3 kilómetros. En cambio, un motor con aceite fácilmente puede durar 200.000 kilómetros o 300.000 kilómetros sin necesidad de hacerle nada, ¿ya? Sin necesidad de destaparlo, a eso me refiero, ¿ya? Entonces, imagínense, 3 4 o 10 kilómetros, pongámosle que va a durar el motor sin aceite, contra 200.000 kilómetros. Eso quiere decir que la función del aceite es algo increíblemente importante. Por lo tanto, debemos, en realidad, no debemos escatimar en gastos cuando vamos a realizar la mantención de nuestra moto.
aceite que corresponde y filtro original, ¿ya? Eso es lo ideal. Los filtros originales de las motos, en algunos casos salen un poco caros, ¿ya? Pero vale la pena 100% porque a veces el filtro alternativo que te venden puede ser que funcione bastante bien, como puede ser que sea igual solo por fuera y que por dentro en realidad le falten funciones, ¿cierto? O no filtre tan bien como el filtro original, ¿ya? Eh, Particularmente yo he dedicado una parte de mis investigaciones, nada, no mentira, pero he dedicado recursos a, por ejemplo, cortar dos filtros, ¿ya? Uno original y uno alternativo. Se supone que el alternativo, ¿cierto? Es igual que el original, eso te dicen cuando te lo venden, no, si este es igual que el original. Que el filtro alternativo que le haga a donde mismo le hace el filtro original, es decir, que las medidas de la rosca, el sello, etcétera, sean iguales, perdón, no quiere decir que los filtros sean iguales. Son dos cosas distintas. Internamente puede que un filtro tenga una válvula de retención, por ejemplo, y que el otro no la tenga. Puede ser que la capacidad de filtrado, por ejemplo, que el filtro, los filtros, para que ustedes me entiendan de forma interna, son como una malla, ¿ya? Como una malla así microscópica. Entonces, imagínate que el filtro original es así de separado, como yo tengo los dedos así de separado. En cambio, el filtro alternativo es así de separado. ¿Cuál va a filtrar más? Obviamente, ¿cierto? El que tiene un, un filtro, un colador, por decirlo así, más finito porque va a agarrar más partículas. En cambio, el que tiene los hoyitos más grandes, el colador, va a dejar que las partículas más grandes pasen y eso mismo va a ir lijando el motor por dentro, ¿ya? Queridos amigos, queridos motocompadres, en los motores, ¿ya? Aunque tengan el mejor aceite del mundo, igual se gastan. Y se gastan en forma de un polvillo metálico ultra fino, ¿ya? Ese polvillo, si el filtro no lo atrapa, queda dando vuelta por dentro del sistema y ese mismo polvillo va dañando el sistema a largo plazo. Ya esto no va a pasar de un día a otro. Pero si yo quiero cuidar bien la moto lo más posible, ya pongo un filtro original. Ya yo les digo, yo por ejemplo, obviamente uno a veces echa la balanza, ya quizá arreglar el motor de la moto no es tan caro como es de caro el filtro, ya ahí a lo mejor puedo cambiarlo. Pero sobre todo si yo sé que los repuestos de mi moto son súper caros, mejor invierto en buen aceite y en buen filtro para que ojalá no tenga que llegar a hacerle nada al motor porque es caro. ¿Ya? Ojo con ello. Buen aceite, buen filtro. ¿Ya? Yo, por ejemplo, tengo un vehículo diésel, año 2018. Desde que lo compré, ya lo compré con 12.000 kilómetros. Desde que lo compré pensando, ¿cierto? Desde que lo compré pensando en hacerle las mantenciones con todo original. ¿Y me ha costado un ojo de la cara? Sí, pero ya llevo 100.000 kilómetros sin ningún problema, gracias a Dios. ¿Ya? Y es diésel. Los vehículos diésel, su mantención es súper cara, ¿ya? Y su reparación más cara aún. Pero si yo quiero tener un vehículo diésel de ciertas características, de repente hay que meterse la mano en el bolsillo y gastar lo que se tenga que gastar en mantención. ¿Esto me asegura que no va a pasar nada? No, nunca me lo va a asegurar. Pero por lo menos le voy a dar las mejores condiciones para que dure lo más posible. ¿Ya? Le voy a dar las mejores condiciones para que mi vehículo, mi motor, que yo sé que los repuestos son muy caros, dure lo más posible. Filtro de combustible, filtro de aceite, aceite, todo original.
¿ya? Por ejemplo, en ese vehículo, el filtro original vale 200.000 pesos, ¿ya? Lo más barato que lo he encontrado son 60.000 pesos a la actualidad. Lo he comprado a 60.000 pesos. Pero el alternativo de ese filtro vale 10.000 pesos. Pero yo los comparé, los tomé, los partí por la mitad, que eso es lo que yo les decía, y no son iguales. ¿Le hace? Sí, le hace, pero no es igual. Mira una moto, tú te la compras original, pero probablemente no filtra lo mismo, ¿ya? Le dedico un buen tiempo de esta clase a ese tema porque es importante entenderlo. Ahora, pensemos una cosa. Las motos ocupan poco aceite normalmente, ¿ya? Por ejemplo, una moto de 300 centímetros cúbicos de dos pistones usa 2,5 litros de aceite a veces. No, no digo todas, pero algunas que yo he visto. 2,5 litros, ¿cierto? Es más fácil que comprar aceite que ¿ya? Entonces es más fácil aún tratar de comprar un aceite de mejor calidad, ¿ya? No quiere decir tampoco que el aceite más caro sea el mejor, no, pero siempre fíjate en lo que pide el fabricante para tu moto, ¿ya? El grado, por ejemplo, 1040, 2050 y la norma, ¿ya? Que puede ser una API, SN, no me acuerdo todas las siglas de API, pero dice norma API, ¿cierto? Tanto que sea compatible el aceite que tú estás comprando con la norma que pide el fabricante, ¿ya? Importante, súper importante, ¿ya? Para los aceites hay norma API y norma ASEA dependiendo qué tipo de motores son, si son diésel, si son gasolina, si está si el aceite es fabricado en cierta parte del mundo. Eso se los dejo a ustedes que lo averigüen, ¿ya? Pero ya les dejé la base, ¿ya? Ya, entonces los motores de 4 tiempos tienen un sistema de lubricación independiente. Eso quiere decir que el aceite no se mezcla con la gasolina, que ya lo habíamos hablado. Después me dice, una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles, ¿ya? La principal función del aceite es lubricar. En algunos sistemas, sobre todo en motocicletas, se agrega un enfriador de aceite, ¿ya? Desde mi punto de vista, el aceite siempre ayuda a enfriar la moto, siempre. Pero su principal función es lubricar, ¿ya? Que el motor se gaste menos. Los que tienen radiador de aceite, las motos que tienen radiador de aceite, ayuda más aún a, ¿cómo se llama esto? Ayuda más aún a refrigerar, ¿ya? Pero si el motor tiene estas líneas, significa que es un motor refrigerado principalmente por aire, ¿ya? Si el motor tiene estas líneas, es un motor refrigerado por aire. Y acá, y este motor es un motor refrigerado por agua, porque es liso, ¿ya? No tiene las líneas que tienen los otros motores que les mostré. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nos dicen, no, estamos refrigerados por aceite, ¿ya? Pero en realidad esa es una función del aceite que tiene en todas partes donde está. En todas partes donde está, el aceite refrigera un poquito. Pero los principales elementos que refrigeran una moto o es aire, en el caso de las motos que tienen esas rayitas, esas aletas que les mostré, o es agua en el caso de los motores que son fuera, que no tienen estos disipadores de calor o estas aletas. ¿Ya? Importante para que ahí de repente tengan un poquito más claro cuando ven una moto. Si ustedes me preguntan a mí, siempre va a ser más conveniente una moto que sea refrigerada por agua. Por algo en la actualidad, todos los autos son refrigerados por agua, o por lo menos la inmensa mayoría, ¿ya? Porque es una refrigeración más eficiente, que funciona súper bien en verano, súper bien en invierno, en la playa, en la montaña, donde sea, ¿ya? En cambio, la refrigeración por aire
Por ejemplo, si la moto está detenida, no hay flujo de aire y el funcionador se excede más y podría también sobrecalentarse de forma más sencilla. Un vehículo, un motor que tiene refrigeración por agua puede estar funcionando aunque esté parado, porque el agua es el que está haciendo el trabajo de sacar, ¿cierto? Y además tiene electroventiladores que están extrayendo, ¿cierto? Del líquido refrigerante el calor también y resisten más, resisten viajes más largos, etcétera, queridos amigos, amigos y amigas también. ¿Ya? Ahora vamos a hablar, ¿cierto?, del sistema eléctrico, que en 10 minutos de clase, así que creo que con esto vamos a cerrar. Para empezar, tenemos que saber, ¿cierto?, que en el sistema eléctrico tenemos una batería, ¿ya? Muy importante la batería y muy importante entender que el sistema eléctrico de las motos es un sistema eléctrico muy sensible, por decirlo así, o robusto, por decirlo así, ¿ya? Funciona muy bien, siempre y cuando no le hagan ninguna modificación. Mi consejo siempre va a ser que no le pongas nada a la moto en la parte eléctrica, a no ser que sea estrictamente necesario, y si es así, hacerlo con un técnico, ¿cierto? O un electricista que realmente sepa lo que va a hacer, que realmente sepa dónde se va a conectar, etcétera, ¿ya? Entonces, el sistema eléctrico, la batería, para empezar, batería es un acumulador y a la vez una especie de colchón para la energía eléctrica en cualquier vehículo. ¿Ya? Absorbe un poquito de los picos de tensión, por ejemplo. ¿Ya? Pico de tensión se le llama a cuando por alguna razón se eleva, ¿cierto?, la corriente, sube, por ejemplo, el voltaje de la corriente en algún momento, la batería ahí actúa como un colchón que amortigua un poquito eso. ¿Ya? Ahora, la energía, ¿cierto? Esto aplica también para cualquier vehículo. Normalmente puede ser de dos tipos, con mantención o sin mantención. Si es con mantención, se le pueden sacar unas tapitas y se le puede agregar agua destilada en el caso de que baje. Cuando son con mantención, normalmente te dan unas rayitas por fuera y tú mueves la batería y se ve como el líquido se mueve adentro. Por lo tanto, puedes saber si está dentro de los límites adecuados o si está bajo los límites. Si está bajo los límites adecuados, le saco las tapitas y relleno solamente con agua destilada, ¿ya? Para el mantenimiento de esa batería. Si la batería no tiene mantenimiento, significa que probablemente sea de gel, ¿ya? Un tipo de batería que no necesita mantenimiento, que dura lo que tiene que durar y luego se muere, ¿ya? Aún así, la con mantenimiento y la sin mantenimiento, en mi experiencia por lo menos, duran prácticamente lo mismo. En la actualidad hay mucha batería libre de mantenimiento que no hay nada que hacerle cuando se echa a perder. Pero ¿en qué me debo fijar en las baterías? Primero que todo, que no tenga fugas de líquido. ¿Por qué? Porque la batería, si bien es cierto, tiene agua destilada, en su interior también tiene ácido sulfúrico, que podría dañarte la piel, la ropa, los ojos, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, si yo veo que la batería está mojada, ¿cierto? Y que eso viene de adentro de la batería, tener mucho cuidado con la manipulación de ella. Además de eso, la batería no debe presentar, ¿cierto?, ni deformación, ni calentarse cuando está funcionando. Cualquiera de las dos condiciones es peligrosísima. ¿Por qué? Porque las baterías de ácido plomo pueden estallar, ¿ya? Pueden entrar en cortocircuito interno y pueden estallar, ¿ya? ¿Es raro que pase? Sí, en mi vida me ha pasado una sola vez y fue en condiciones en las que se le estaba pidiendo mucho una batería en una empresa que yo estaba trabajando, esta batería estaba puesta en una grúa horquilla y claro, ya había presentado este síntoma de empezar a calentarse, se había empezado a hinchar un poco y le siguieron dando y de repente la batería, ¡pum!, explotó y yo en ese tiempo era un aprendiz solamente, ¿cierto? No entendía mucho
Pero ahí entendí que con las baterías no se jugaba porque la verdad que el estruendo, la explosión, yo menos mal que no estaba tan cerca, igual estaba cerca, pero no tan cerca, fue algo, pero eh, no sé cómo describirlo. Podría decir que fue aterrador, ¿ya? La potencia del estallido, fue como una bomba, así, ¿ya? Entonces, ojo con ello. Las baterías, si presentan cualquier tipo de daño, igual que una batería de un celular, ¿cierto? Deben ser sacadas de circulación y eliminadas de forma consciente, ¿ya? Llevarlo a un lugar donde reciban baterías, ¿cierto? Para su reciclaje. Nunca tirarlas por ahí a la basura o a un sitio pelado, nunca, ¿ya? Siempre tratar de dejarlas en un lugar, ¿cierto? En el que se puedan tratar de forma responsable, ¿ya? Entonces tenemos eso con las baterías, mucho, mucho cuidado, ¿ya? Luego tenemos el último tema de hoy, que son los fusibles, ¿ya? Los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables, ¿ya? Los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Muy importante. ¿Por qué es muy importante? Espero que todos sepan lo que es un fusible. Si no lo saben, los fusibles son unos dispositivos de colores, ¿ya? Son así chiquititos que se sacan y se ponen en el sistema eléctrico y que permiten protegerlo de sobrecalentamientos, ¿ya? Los fusibles protegen una línea, un circuito o un cable en particular, ¿ya? Si yo hago pasar mucha corriente por un cable, se genera temperatura. Esa temperatura derrite el cable, lo quema, lo corta o incluso lo incendia, ¿ya? Para eso tenemos los fusibles, ¿ya? Por ejemplo, el fusible más normal es de color rojo y es de 10 amperes. Quiere decir que donde está puesto no deben pasar más de 10 amperes. Normalmente están pasando 8, 6, 5, ¿ya? Si llega a 10, se corta el fusible. Y si el fusible se corta la alimentación a ese cable y no pasa nada. Es decir, la corriente subió, ¿cierto? O el voltaje subió, se cortó el fusible y se anuló, ¿cierto? Esa falla. ¿Cuál es el problema? Que la moto en este caso se va a detener, no va a andar. ¿Por qué? Va a tener, entre comillas, un cable cortado que es el fusible en realidad que está cortado. Ahora, ¿cuál es el error? El error es sacar el fusible de 10 amperes y poner un fusible de mayor amperaje. Nunca hagas eso. Si tiene un fusible de 10 amperes, la moto muere o ese sistema muere con un fusible de 10 amperes. No se le puede cambiar. ¿Por qué? Porque si yo le pongo uno más grande para que resista más, voy a estar haciendo que el sistema trabaje a más temperatura de la que puede soportar y en el caso, y lo más suave que puede pasar, por decirlo así, es que el sistema trabaje por mucho tiempo a más temperatura, se degrade más rápido y después esté todo el cable así, se esté deshaciendo el cable solo, ¿cierto? En un año, 2 años y obviamente tenga que hacer una reparación muy grande, ¿ya? Y más encima voy a quedar en paro en algún momento por una falla múltiple, ¿cierto? De cortocircuito y todo eso. Y lo más que puede pasar es que el cable trabaje, ¿cierto? Con mucha temperatura, que el fusible, como es más grande, no se corte y la moto se termine incendiando. Pero ¿cómo, profe? ¿Incendiando por un cable? Sí, por supuesto que sí. Si el cable se calienta, ¿cierto? Puede entrar en el, o sea, puede alcanzar, ¿cierto? La llama que provoca el cable a algún lugar que sea más inflamable y prenderse la moto completa. Y no es que pueda pasar, sino es que ha pasado, ¿ya? Por eso es importante que tú nunca, jamás en la vida cambies la configuración, ¿cierto? De los fusibles, ¿ya? ¿Quién la puede cargar? O sea, ¿quién la podría cambiar? Un eléctrico que sea muy bueno, podríamos decir un eléctrico senior, ¿cierto? Que haga un nuevo sistema, que le ponga otros cables más gruesos, porque a lo mejor le quiere poner otra carga, pero eso es muy improbable, ¿ya? Muy improbable porque, como les digo, el equilibrio energético, eléctrico de la moto es bien
sensible. Ya, por lo tanto, no recomiendo hacer modificaciones, ¿cierto? Recomiendo tratar de adaptarse a lo que la moto, ¿cierto? Trae de fábrica. ¿Ya? Adaptarse a lo que la moto trae de fábrica y no poner cosas que no corresponden. Y si lo vamos a hacer, tiene que ser una persona que realmente sepa para que el sistema realmente quede bueno, ¿ya? Ahora, ¿por qué la gente le cambia el fusible? Bueno, se lo cambia porque a veces le pone el fusible, ya, se le quemó uno rojo, le pone uno rojo y se quema el tiro, ¿ya? Y dice, oh, no, son los fusibles los que están malos, no aguantan, pongámosle uno de 20. Ahí en realidad no es que el fusible no aguante, no es que el fusible esté malo. Lo que en realidad está pasando ahí es que el fusible, ¿cierto? Se quemó nuevamente el rojo que volvió a poner porque la falla está ahí presente. Si eso pasa, lo que tienes que hacer es irte a donde un buen eléctrico que busque la falla que tiene la moto y que la solucione y que le vuelva a poner el fusible que corresponde de 10 amperes, ¿ya? Queridos amigos, estoy en la hora. Mañana igual voy a explicar un poquito más de fusible, ¿ya? Así que ahí atento. Un abrazo para todos. Hoy día estuve solito, espero mañana tener la compañía de ustedes, que a lo mejor esta clase la van a estar viendo grabada. Un saludo para todos ustedes, un saludo para mis hijos hermosos, que en algún momento quizás van a ver este video en el futuro. Un saludo para mi esposa, para mi madre, para mi hermano y para toda la gente, ¿cierto? A la que amo, ¿ya? Nos vemos, cuídense mucho, ¿ya? Que puedan tomar una rica once o que puedan estar descansando a la hora que estén viendo este video, ¿ya? Que tengan mucho éxito en su examen municipal. Recuerden que esto es prácticas3.cl, yo soy Ricardo Cornejo y nos estamos viendo mañana. Chao, chao.